Detrás de cada persona que conoces hay una batalla que no puedes ver. Esa es la idea principal de la primera serie de Pixar. Ganes o pierdas, nuestra protagonista sufre de ansiedad. Hola, Simpson. ¡Esta es la ansiedad! ¡No! ¡Yo quería el perrito! Pero no una ansiedad como la de Intensamente. Su ansiedad está representado por una madre gris que crece mientras ella sufre más estrés. Y es que mientras se juega el partido más importante del equipo de Lori, Disney nos deja claro que por encima de todo, lo más importante es el amor heterosexual. Volviendo al partido, las inseguridades de Lori han nacido debido a que desde que entró al equipo de softball no ha logrado batear ninguna bola. Y la verdad es que es bien triste ver cómo tantos intentos en el campo terminan en fracaso. Tranquila, lo lograrás a la próxima. Lo lograrás a la próxima. Lo lograrás a la próxima. Sí, a la próxima. Todo esto le genera una ansiedad enorme, hasta tal punto que le pide ayuda a Papá Dios. ¡Necesito ayuda! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios! Al día siguiente, entrena al mejor estilo de Rock Lee. 404, 405. Porque sabe que no tiene ni una pizca de talento. Por eso, decide compensarlo con esfuerzo y disciplina. Mientras entrena, se encuentra con la mejor jugadora de su equipo y practican juntas. Sin embargo, la mala suerte de Lori se hace presente. Finalmente logra batear una bola, pero deja inconsciente a su amiga. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Después de eso, Lori está tan presionada que ni siquiera puede dormir. Al final, va al partido más por obligación que por ganas. Igual que yo, exponiendo en clase, la ansiedad se apodera de ella, hasta el punto de que en pleno juego empieza a comer compulsivamente de los nervios. Tanto es así que acaba llorando porque está segura de que no le dará a la pelota. En este momento, su papá se da cuenta de que está sufriendo. Lori se confiesa y le dice que no sirve para jugar softball y que cree que solo está en el equipo por ser su hija. Aquí pensé, oh no, este men va a arruinarlo todo, porque durante todo el primer episodio parecía no entenderla, pero por sorpresa hizo lo mejor de toda la serie. Le dijo que lo importante no era ser el mejor, sino dar lo mejor de uno. Con esa motivación, Lori recupera la confianza. Cuando llega su momento, dice que ya sabe qué hacer. Sinceramente, yo esperaba el típico cliché, que le daría la pelota y la sacaría del estadio. Pero para mi sorpresa, Lori es consciente de sus límites. Sabe que incluso inspirada no logrará un home run, así que con inteligencia y ovarios, porque con huevos suena feo, pone la cara para que la pelota le dé a ella. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Después de ver a Lori fallecer, la serie nos revela su verdadera esencia. Es que no hay un solo protagonista. Cada personaje que parecía ser secundario tiene su propia historia. Ganar es solo cuestión de cómo lo ve cada quien. Frank, el árbitro, conocido como Azul, ha construido una vida de absoluta precisión como mecanismo para lidiar con su soledad. Tras separarse de su expareja por el miedo al matrimonio, Tengo miedo. él se refugia en su trabajo, donde nadie puede cuestionar sus decisiones. Pero cuando atrapa a dos amigas de Lori en un examen, se enfrenta a Vanessa, una madre quien lo desafía a decirle que si está seguro de todo lo que ha visto. Entonces Frank duda de todas las decisiones que ha tomado, porque durante mucho tiempo ha tratado de conseguir pareja hasta el punto de instalar Tinder para encontrar a alguien que lo acepte tal como es.
Entonces decide salir de su zona de confort e ir con su ex para decirle que ahora está seguro de dar el siguiente paso, pero para su sorpresa la encuentra hablando con una amiga mostrándole un anillo de compromiso. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ay. La escena lo destroza y al siguiente día va al partido final del equipo de nuestra protagonista. Con el corazón roto, hace que dude de todas las decisiones, además de mostrarnos el desenlace de la pelota que golpea a Lori. Mientras todos están sufriendo en el campeonato, la mejor amiga de Lori ni se encontraba ahí. Y es que Rochelle es una joven trabajadora que lleva sobre sus hombros más responsabilidades de las que corresponden. Su madre Vanessa es una influencer más preocupada por sus seguidores que por su economía familiar, lo que lo obliga a Rochelle a dividir su tiempo entre la escuela y un trabajo en un puesto de comida. ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Todos vamos a ¡Vamos! ¿Quién quiere chambear? Todo para poder pagar su inscripción en el equipo de softball. Pero cuando descubre que la cuota ha aumentado a $600, entra en pánico. En lugar de decirle a su madre, decide hacer lo impensable, aceptar sobornos y ayudar a sus compañeros a hacer trampa en sus tareas. Las cosas se complican rápidamente porque Rochelle intenta vender en secreto unos tenis que su mamá le compró, pero el comprador está en las afueras de la ciudad, justo el día del campeonato. Sin embargo, lo que parecía una simple venta se convierte en una pesadilla. No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio, ahorita vengo. Ya regresé, Pecas. No, pues no lo recomiendo hacer esto. Rochelle termina en una fiesta de instituto, rodeada de personas extrañas que realmente no quieren los zapatos, sino las llaves del puesto de comida. Después de una persecución bien chingona, ¡Mamá! ¡Escucho borroso! Rochelle pierde las llaves y sin otra opción corre hasta un teléfono público y llama a la única persona que podría ayudarla. ¡Chicas superpoderosas! Mientras tanto, Vanessa también está luchando, debido a que criar solo a 2 hijos no es fácil, porque una semana antes había sido expulsada de su trabajo. Para seguir adelante, se mete en todo tipo de empleos, pero mantiene en secreto sus dificultades. Cuando Frank la llama para contarle sobre el escándalo de Rochelle, ella empieza a sospechar. La confronta, pero Rochelle vuelve a esquivar la verdad. Decidida a averiguar lo que su hija oculta, Vanessa revisa su teléfono y descubre algo peor de lo que imaginaba. Rochelle no solo ha ayudado a hacer trampa, sino que ha construido un negocio clandestino con cuentas falsas para promocionar su servicio. Cuando descubre que su hija planea vender sus zapatos a desconocidos, Vanessa entra en pánico. Con la ayuda de sus seguidores, rastrea a uno de los compradores y llega a la fiesta justo a tiempo. Pero Rochelle ya había escapado. Finalmente suena su teléfono y rápidamente va en búsqueda de su hija. Mientras tanto, el campeonato sigue en marcha. Kai, la estrella del equipo, está lidiando con la presión de su padre, quien espera que sea perfecta. Su rendimiento se tambalea cuando su tobillo se lastima, pero se niega a admitirlo. En el caos, Vanessa y Rochelle regresan al estadio. Kai, aún lesionada, intenta ganar el partido, pero todos sus intentos fallan y se da por vencida. Es cuando James, su padre, finalmente se da cuenta de que ha sido demasiado duro con ella. Entonces deciden volver al campo, pero el padre de Lori se ha inflado debido a la gran presión y ansiedad que ha tenido los últimos días. Porque, al igual que todos, unos días antes, los padres de familia habían tomado la decisión de sustituirlo por el padre de Kai. Esto hizo que él explotara debido a que tenía miedo de qué iba a pasar con su hija, porque al ser el entrenador podía protegerla,
Pero el padre de Kai era muy competitivo, lo que significaba dos cosas: la salida de su hija y también el fin de sus sueños, porque él todo lo que tiene es el softball. Al final, todo el equipo se reúne para poder tranquilizar al entrenador, donde Lori le dice que solo es un juego. Estas palabras tranquilizan al entrenador y hace que se vuelva a iniciar todo de nuevo. La serie nos deja con un final abierto, porque nunca sabemos si el equipo de Lori ganó o perdió. Y la verdad es que eso no importa, porque al final todo se trató de que todos los personajes superaran sus miedos. Luego de esto, todos se van a comer Pizzas. Digan las pizzas. Después de terminar de comer, Lori le dice a su padre que dejará el softball. La verdad, eso me dejó con un mal sabor de boca, pero luego recordé que ella en realidad se esforzó al máximo durante años, dedicó su tiempo y su energía, y aún así, por más que lo intentó, el deporte ya no le trae alegría. Al contrario, le generaba ansiedad, y aunque un poco de presión es manejable, cuando se vuelve abrumadora, puede llegar a afectar la salud. Al final, ella solo estaba ahí para pasar tiempo con su padre. A veces, soltar es necesario para abrirse a nuevas oportunidades, pero nadie empieza realmente de cero, porque todo lo vivido deja marcas, aprendizajes y experiencias que de una forma u otra nos preparan para lo que viene. Y ahora es su turno de escribir un nuevo capítulo.